¿Esta crisis del PAN se debe a su alianza con el PRD? ¿Logrará Ricardo Anaya mantenerse como el candidato idóneo del Frente Ciudadano por México? ¿La salida de Margarita Zavala hiere al Frente o lo destruye? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Muy buenas noches. Hablaremos de un tema que ha estado en las primeras planas en los últimos días en México. Estamos hablando de la crisis, de la terrible crisis que vive el PAN. Sabemos de las divisiones, sabemos que Margarita Zavala decidió abandonar el partido, sabemos que hay en el Senado un grupo de legisladores llamados rebeldes que están y van contra la línea de Ricardo Anaya. Hoy tenemos para comentar toda esta situación a un especialista en este partido. Él es Carlos Lara, él ha escrito 6 libros, 2 de ellos concernientes al Partido Acción Nacional, uno sobre Manuel Gómez Morín y el otro sobre ideología, militancia y el fracaso de la cultura en el PAN. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves todo este enredo que hay en el PAN y esta división que ya ha puesto a ese partido en una situación verdaderamente difícil y prácticamente entregado al Frente Ciudadano por México? Pues mira, primero muchas gracias, Francisco, Rubén, por la invitación. El contexto de inicio que das es inmejorable, creo, para abordar este punto, porque efectivamente venimos viendo un crecimiento importante con estas alianzas y después vemos este otro escenario en el cual parece que se le escapa esa gran oportunidad al partido. Y tiene que ver, precisamente como lo planteo en este último libro, que es doctrina, ideología y militancia, y hablo y enfatizo el fracaso cultural del PAN. ¿Por qué? Porque las pugnas hoy, y van en ese orden, ya no son de carácter doctrinal. Las pugnas ya no son únicamente de carácter ideológico. Hoy son pugnas de carácter político. Entonces, en ese orden, hay un fracaso de esto que enfatizaba muy bien Castillo Peraza, no podía concebir una política sin cultura. Porque entonces se convierte, decía, en una mera disputa casi zoológica por el poder. Lo que estamos viendo ahora es si ese tamaño del pastel, como bien lo mencionas, que es ambicioso, sí, pero que ante la ausencia de reglas claras en su momento, antes de poder salir a un frente, ¿sí?, se hicieron, creo, las cosas al revés. Y eso es lo que pone ahora el partido en un predicamento. Esto es lo que lleva a una candidata ahora pues a optar por una opción, porque la ley así está establecido, así están las reglas. Lo quiso hacer antes, no dieron los tiempos ¿de quién? Creo que hay un estatuto interno dentro del partido que permitía hacer un proceso y posteriormente salir al frente, sí, con un Carlos, candidato. Pero no tiene que ver con la pérdida de la esencia panista. O sea, la alianza con el PRD no ha provocado todo esto porque el PAN ha perdido, o sea, es una alianza con el PRD que finalmente por ambiciones políticas, o sea, gobiernan 2 estados y casi 50 millones de mexicanos. Está gobernando el PAN. Por primera vez gobierna 2 estados juntos. Y es una alianza electoral exitosa la que ha tenido con el PRD. Ha ganado 8 estados, 4 primero y ahora vuelve a ganar 4. Pero fíjate que es una alianza en la que ninguno de los 2 partidos ha logrado hacer una alianza de gobierno real. El PRD no ha podido meter su agenda social y el PRD y el PAN se ha abstenido de impulsar su agenda cultural, tú le llamas en tus libros. La agenda cultural, yo entiendo, por ejemplo, el asunto antiaborto. El PAN defiende la vida desde la concepción, el PAN está en contra del matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces no tiene que ver toda esta crisis con que se está negando el PAN a sí mismo y está haciendo una alianza antinatural con otro partido que al final provoca estas peleas. Y yo abonaría antes de que le respondas a Rubén, más que la alianza con el PRD, a mi juicio, lo que ha ocasionado esa profunda fractura que ya hay en el Partido Acción Nacional son, digamos, la política de exclusión de Ricardo Anaya.
Yo veo en Ricardo Anaya un joven talentoso, Sin un duda. joven que ha sabido meterse, un joven que ha tenido un currículum impresionante, que tiene 38 años, ya fue presidente de la mesa directiva, fue secretario general, es presidente nacional de ese partido y quiere ser presidente de la República. Ha tenido una vida exitosa burócrata, ¿eh? Burocrática, porque políticamente. como administración pública no ha hecho nada. Ha sido Rubén, secretario Rubén, particular por de un eso, gobernador y ya, ¿eh? Sí, pero no acredita una... No estoy hablando de resultados en Sí, gobierno. pero quiere ser presidente y no ha dirigido ni a su barrio. Rubén, pero Por tiene favor. una carrera vertiginosa. Ah, no, sí. Sí, Sabe creo que grillar. sin duda Es un tiene- buen grillo, es un político tiene- de pasillos. A mi juicio es esa política excluyente que ha tenido Ah, sí, claro. la que provocó esas grietas y finalmente que ya no fueron grietas, fue fractura al interior del Partido Acción Nacional. Yo nunca hubiera imaginado, y mira que cubro el PAN desde hace... Es irreversible muchísimo, esa que fractura. Margarita hubiera abandonado el Partido Acción Nacional. Bueno, que no, es una ni siquiera panista me de la pasaba. doctrina, de prosapia. Claro, tenía 33 años. Bueno, ella como tenía militante. Naya 5 años de edad cuando ya Margarita estaba afiliada al PAN. Exactamente. 5 años, estaba sí. en primaria, no, en kinder, ¿no? Bueno, pero mira, efectivamente, Adelante. comenzaría por aquí para hilarlo de manera cronológica. Efectivamente, Margarita, bueno, pues tiene una trayectoria, cada uno tiene una trayectoria propia en la vida pública del país incluso, según se mire, ¿sí? Se pueden valorar desde diferentes perspectivas, pero aquí el detalle es, insisto, esto que comentas de la incompatibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con el texto, ¿no? No hay una compatibilidad doctrinal, sin duda. Ahí el PAN tiene un problema, ¿sí? No en lo ideológico, sí en lo doctrinal. En estos temas que mencionas, que no han sido dirimidos ni discutidos por su Consejo Nacional. Pero, pues vamos a un frente y que puede ser una alianza electoral. Entonces, el voto se va a pedir a la gente para vamos a pensar que habrá un proyecto de nación. Y no puede haber cotos vedados, no puede haber temas vedados. Es decir, de eso no me pregunte porque en esos temas no vamos. No, es un proyecto el que se va a ir a No vamos promover. o no vamos. Exactamente. Por el otro lado, creo, y por eso lo ciño ahí, no es un tema doctrinal ya, no es un tema puramente ideológico, es un tema político. Efectivamente, se están gobernando una cantidad importante de gubernaturas, pero ¿por qué no ponemos el ojo también en los resultados de esas alianzas? De los gobiernos en donde ha habido, sí, una alternancia, que era el objetivo principal. ¿Cuál ha sido el resultado? Sí, pero alternancia, ¿para qué? Bueno, ¿Para cambiar que de siempre gobierno es y ya? importante, siempre en estados sobre todo donde no había, por más de 60, 70 Sí, pero años. solamente ¿no? cambia un gobierno, no cambian las maneras Es ahí donde yo gobernar, creo que ni sí mucho falta menos. hacer un Sí, análisis sí, profundo sí ha de habido esto. cambios, Rubén. Digo, teníamos un sistema de partido dominante No, que es ya bueno. no existe. Claro, claro. No, yo me refiero, por ejemplo, a Oaxaca. En Oaxaca, cuando gana la alianza con Gabino Cue, que el PRD pudo haber impulsado, o el PAN permitir una agenda social en la educación, por ejemplo, Oaxaca sigue siendo el estado más atrasado en la educación en el país. Oaxaca, para empatarse, para emparejarse con el DF en cuestiones educativas, solamente de la educación básica necesitaría 33 años. Entonces, a ver, no hubo una agenda compartida en lo social. El PRD, el PAN no le permitió. O sea, gobiernan por gobernar, Sí, en todo no caso. es solamente pedir el voto. Y aquí creo Sí, claro. que el PAN tiene un reto muy grande. Porque si la respuesta que está queriendo dar a la ciudadanía que está harta de los partidos políticos, como se dice a diario, es, por un lado, un frente, que ya vemos qué características tiene, y por otro, un movimiento, me parece que no está a la altura de lo que se requiere en estos momentos. ¿Por qué? La salida de Margarita, lo que comentabas, Francisco, lamentable, sin duda, no coincido, por ejemplo, con el jefe Diego y algunos otros panistas que dicen que es una renuncia más, porque eso se suele decir siempre que alguien abandona. En el caso del PAN, mira cómo le fue, sabíamos, ¿no? Y regresan a la parte epistolar. Gómez Morín Vasconcelos, cuando Gómez Morín decía a Vasconcelos que no era lo apropiado, que había que generar un partido, en fin. Si analizamos cada una de las renuncias que ha habido en el partido, desde Aquiles Elordi, por el 47, a Paoli Boli, bueno, a Margarita, cada renuncia tiene su propio contexto político interno y su propio coste hacia afuera también. Lo que hace particular esta renuncia es que no es la renuncia de una persona o de una figura panista,
si no es ella y 6 senadores y algunos exlegisladores. Es lo que representa en este contexto de las encuestas, de una medición nada despreciable y que se da en un contexto, insisto y subrayo, que no le beneficia en ese sentido a una presidencia que creo yo debería estar más por la labor de cuidar ese crecimiento para que se convierta en un desarrollo político, ¿no?, del partido y pueda salir unido a ser una opción viable. Habría que mencionar que todo este conflicto inicia con el tema de los spots. El uso indiscriminado de spots por parte del presidente. 1,5 millones en 6 meses. 1,5 millones de 6 spots. meses, sí. Se apoderó, Ricardo, de todos los spots del partido, ganó muchísimo terreno en conocimiento y automáticamente se convirtió en uno de los posibles Socio, no dejó un spot siquiera para los 12 candidatos. Exactamente. Ni uno. Y todos para él. Esa utilización es un chico despiadado de la estructura del PAN ocasionó esta, digamos, inconformidad que fue creciendo hasta terminar en la salida de Margarita y en las denuncias y el aislamiento que tiene Ricardo en el seno de su propio partido, porque todavía hace poquito Rafael Moreno Valle dice: yo, siendo como presidente del comité político del Partido de Acción Nacional, nunca he sido invitado a una reunión del Frente Ciudadano por México. Es decir, él se encarga de ese tema y nunca lo han. Está completamente excluido de las negociaciones que al parecer ya tienen un resultado que no han confesado, que son el reparto de las candidaturas principales entre los doctores líderes del Frente. Lamentablemente, Carlos, el tiempo aquí nos come. Ya me pusieron el letrerito de adiós. Entonces, una última reflexión así muy cortita. Muy corta y muy breve. Mira, efectivamente, nada más enfatizar esto último que decía. No es una renuncia más, no es cualquier crisis. Esta, de cara a lo que viene el próximo año, cobra especial relevancia. Y creo que el PAN en este sentido tendrá que presentar algo más ante el hartazgo, pues, que se menciona de los partidos políticos. Tiene que ser capaz de presentar algo más que un frente con estas características y un posible movimiento con estas otras. Creo que es un partido que ha inaugurado el debate parlamentario en el país, que ha tenido una victoria cultural a través de muchas reformas y que se acerca a esto que yo subrayo, una derrota cultural, precisamente por haber dejado este estilo personal de dirimir los conflictos donde se tenían que dirimir antes de salir a pedir el voto ciudadano. Y tendrá que dar un giro en su actuación, porque ya las tendencias que hay en las encuestas son a la baja para el jefe nacional del PAN. Y con eso, mi querido Rubén, con eso nos vamos. La cita, usted lo sabe, el próximo miércoles, 9:45 de la noche, aquí en su canal ADN 40. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Socio, gracias. Con el mismo afecto que siempre. Mucho cariño, socio, gracias. Carlos, gracias. Buen día.